Bien, así es que vamos a compartir la palabra y me gustaría que por favor me acompañara a buscar Romanos y vamos a leer el versículo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, por favor, y acompáñeme a buscar a partir del versículo 24. Así es que vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 24 y vamos a leer del 24 hasta el 28. Dice entonces el versículo 24 de Romanos. Y esto es muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Esto es tan fundamental, tan necesario, que si nosotros podemos permitir que el Espíritu de Dios nos revele esto, nos enseñe esto y aprendemos, va a ser de gran no solo ayuda, sino va a ser como un parteaguas para que nosotros podamos empezar a tener éxito y victoria en algunas áreas en donde no hemos podido avanzar o donde no hemos podido vivir como Dios quiere que lo hagamos en lo mejor de Él. Dice la escritura en Romanos capítulo 8 versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Recuerde que la esperanza es poder ver lo que no está presente, pero que sí existe. Lo que es, pero que no está presente. Lo que sí existe, pero no está presente. Esperar, esa es la esperanza, es una imaginación positiva. Así es que la esperanza es parte fundamental de la fe. La fe hace tangible, la fe trae al presente lo que esperamos. Así es que dice entonces el versículo 25, pero si esperamos lo que vemos con paciencia, pero si esperamos lo que no vemos, es decir, todo lo que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús, todas las promesas y bendiciones que Dios nos dio, tenemos que concebirlas, tenemos que esperarlas. No están presentes, pero tenemos que esperarlas. Por ejemplo, cuando venimos a Cristo y dice la Escritura que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Así es que tú naces de nuevo cuando recibes a Jesús, cuando crees en Jesús, pero eso tienes que creerlo, tienes que esperarlo, porque aunque la vida eterna es tener una eternidad con Cristo, tienes que esperarlo con paciencia, porque esto sucederá de una manera extraordinaria y sin ninguna sombra de variación cuando estemos con Cristo para siempre, aunque nuestra vida eterna empieza aquí y ahora. Pero también la escritura nos dice que Dios nos ha concedido tantas cosas y a través de la fe nos vamos apropiando de cada una de ellas en la medida en la que nosotros permanezcamos, creamos y nos sumerjamos en la palabra de verdad. Bien, así es que dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia es una virtud similar a la fe. La paciencia es permanecer firmes de una manera activa, no olvidada, no pasiva, sino activa, creyendo, declarando lo que ya nos fue dado, lo que ya fuimos hechos, lo que Cristo ya hizo por nosotros. Muy bien, y dice el versículo 26. Y de igual manera, y aquí este versículo es tan importante, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu dice, el que escudriña los corazones, más el que escudriña los corazones, esto es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu que mora en nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así es que en estas escrituras, bueno, y sigue leyendo, diciendo el versículo 28, y entonces sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora sabemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí es muy importante que podamos identificar este versículo, que en este versículo Dios no está afirmando ni confirmando que las cosas malas están determinadas para que le sucedan a los hijos de Dios. No estamos creyendo que este versículo dice tal cosa, porque muchos consideran que este versículo de Romanos 8:28 justifica que al creyente le pasen cosas malas. Si al creyente le pasan cosas malas, Dios no es el culpable, Dios no es el responsable. El creyente es el responsable por haber quedado vulnerable a la mentira, a la incredulidad. Pero a través de confiar en la fe, a través de permanecer en la fe, en la palabra del Señor, dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. De Dios viene toda cosa buena y todo don perfecto. Así es que Dios preparó lo mejor para él y en lo que él preparó no hay ninguna cosa mala. Ahora, no estoy diciendo que somos perfectos y que en nuestra vida a partir de este momento vamos a vivir puras cosas malas. Puras cosas buenas. De ninguna manera estamos afirmando, confirmando que cosas malas tienen que venir. Pero el hecho es de que vivimos en un mundo de tinieblas, vivimos en un mundo de adversidad, vivimos en un mundo malo, que cuando el creyente se descuida, no permanece firme en la fe y abre sus oídos a la incredulidad, entonces puede quedar vulnerable a que venga el ladrón a hurtar, a matar y a destruir. Pero de ninguna manera el apóstol Pablo en Romanos 8 justifica que cosas malas vengan para el creyente. Sin embargo, sí dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así es que no podemos justificar que las cosas malas fueron provistas por Dios. Ni siquiera, fíjate bien lo que te voy a decir, ni siquiera la muerte de los santos. Si hablamos de una persona mayor, si hablamos de una persona que cumplió su propósito, que fue diligente al Señor, que tiene mucho fruto y es una persona muy avanzada de edad, podríamos decir que cuando parta con el Señor prácticamente Él completó y acabó su carrera. Mientras tanto, si alguien, algún creyente nacido de nuevo, pierde su vida en este mundo antes de cumplir su propósito, Dios no se lo llevó. Este es un engaño y una mentira. La muerte no es parte de la gracia, de la justicia y de la salvación. La muerte es por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. El último adversario que será destruido será la muerte. Pero la muerte para el creyente ya no tiene victoria. Es decir, la muerte ha quedado sin poder. Porque aunque la muerte lo que hace es quitarle la oportunidad al hombre de poder salvarse si era incrédulo y se va a una eternidad sin Cristo, para el creyente es sorbida en victoria. ¿Por qué? Porque si el creyente pierde la vida en este mundo, tiene garantizada una eternidad con Cristo, porque su espíritu está en unión perfecta con Cristo. Recuerde, fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo y el Espíritu de Cristo mora en nosotros y se hizo uno con nosotros. Así es que nosotros tenemos garantizada la vida eterna. Pero cuando un creyente muere, excepto que cumplió su propósito, excepto que es de edad avanzada, podríamos decir que entonces digamos que era lo que tenía que suceder. Pero cuando un creyente no ha completado su propósito o no tiene la edad, entonces no podemos decir que Dios lo llamó. Es un error, es una equivocación. Y muchos han odiado el Evangelio y han odiado la palabra del Señor por causa de que hay personas que afirman y confirman que cuando alguien de una edad joven o edad madura, pero no edad avanzada, pierde la vida, es porque Dios se lo llevó. Recuerdo una historia, y solo para resumir rápidamente esto, en donde una persona, un par de jóvenes fallecieron en un accidente y eran cristianos, o bueno, no eran cristianos, pero déjeme recuerdo. Bueno, el hecho es de que hubo un fallecimiento, ya me acordé. Fue una mujer, una muchacha que creo que padeció una enfermedad incurable y murió a temprana edad. Y cuando esta muchacha era cristiana y cuando se hicieron los funerales, el pastor de aquella muchacha dijo, es que Dios la llamó porque necesitaba de ella. Dios la llamó
porque tenía una función importante en el reino. Y el hermano de aquella mujer no comprendió esto. Porque ¿cómo es que Dios podía quitarle la vida a una mujer tan joven que tenía todo por delante? ¿Y cómo es que Dios le causó esa enfermedad? ¿Y cómo es que Dios le quitó la vida? Esa fue la impresión con la que se quedó este hombre por aquellas palabras de aquel pastor. Y aquel hombre entonces empezó a odiar la palabra, a odiar el evangelio, a odiar a Dios y se convirtió en un contrario, prácticamente en un anticristo. Tan es así que hoy en día esa persona todavía vive y es una persona ya madura, con mucho dinero y tiene una de las empresas de comunicaciones más grandes de América Latina, creo que es americano él, pero ha utilizado su empresa de comunicaciones para hablar en contra del Evangelio, en contra de la palabra. Yo no sé si usted puede alcanzar a comprender. ¿Por qué? Porque aquel hombre equivocadamente afirmó que Dios había hecho esto y esto no es así. De Dios procede toda cosa buena. La muerte es por causa del pecado, por un mundo en caos, pero Dios nunca va a llamar a temprana edad a ningún creyente nacido de nuevo, sino solo cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, nos va a llamar a todos los que estemos vivos, sea la edad que tengamos, a todo creyente. Entonces vamos a ser llamados, pero no vamos a ver la muerte, porque nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así es que no confundamos confirmando o creyendo que Dios permite la enfermedad, la muerte, los problemas para enseñarnos algo. No, sabemos que podríamos aprender de un problema, pero no nos metimos en problema porque Dios quiso. Nos metimos en problema porque no fuimos responsables, porque no fuimos diligentes, porque no permanecimos en la verdad para vivir en libertad. Amén. Si no, yo le preguntaría, ¿cuándo el Señor Jesucristo se metió en un problema? ¿Cuándo el Señor Jesucristo causó que hubiera maldad? Nunca. Excepto cuando Él tomó nuestro lugar y entonces todo el juicio de Dios vino sobre Él para que Él pudiera pagar con su cuerpo y con su vida nuestro rescate, nuestra redención en la cruz del Calvario. Muy bien, pero vamos a regresar a el versículo 26 y dice así: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda. Y esto es muy importante. El Espíritu nos ayuda. El Espíritu Santo que nos fue dado no solo vino a sellar nuestro espíritu, y nuestro espíritu es perfecto, no peca, pero el Espíritu Santo también el Señor Jesucristo le llama el Consolador. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ayuda? Y dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Dios, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así es que si hay un intercesor genuino en la palabra, no es el hombre, no eres tú, ni soy yo, ni es un grupo de ninguna iglesia. Si hay un intercesor, la escritura en el Evangelio solo habla de dos intercesores: Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Y la palabra intercesor es alguien que está solicitando, rogando para sacar de una situación o de un problema a alguien. Y el Espíritu Santo, en este versículo, en este capítulo de Romanos, es el que tiene esa función. Pero dice aquí la escritura en el versículo 26, Él nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿En qué? En nuestra debilidad. Ahora, si quisiéramos ver en el griego lo que significa la palabra debilidad, podríamos hablar de muchas cosas, y aunque es una palabra muy similar que se usa en el griego para hablar de enfermedad, el Señor Jesucristo sanó todo tipo de enfermedades en la vida de las personas. Todo tipo de enfermedades, enfermedades que no tenían una posibilidad de que fueran sanadas naturalmente por el hombre, es decir, enfermedades mortales,
enfermedades que causaban problemas en los huesos, en los músculos, que hacían que las personas estuvieran parapléjicas. El Señor Jesucristo sanó personas que tenían locura, que tenían falta de conciencia. El Señor Jesucristo sanó personas que tenían plagas, es decir, que tenían lepra o que tenían enfermedades que no mataban de manera directa, pero que mantenían miserables a las personas, como la mujer del flujo de sangre. Es decir, el Señor Jesucristo sanó y tenía el poder para sanar a todo tipo de hombres con todo tipo de enfermedades. Bueno, la palabra que se usa en el griego hablando de debilidades, que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, es una palabra que en resumidas cuentas podría considerarse como todo tipo de enfermedades de las que el Señor Jesucristo sanó. Pero la palabra en el griego no está específicamente usándose para enfermedades físicas, pero para oposición o problemas espirituales o problemas que no se conciben físicamente, pero problemas que causan que los creyentes no puedan ser victoriosos o que no puedan avanzar en cierta área de su vida. El creyente hoy en día, y me voy a referir al creyente nacido de nuevo en manera general, no avanza o no puede ser exitoso y no puede ser un verdadero testimonio de Cristo por causa de que no puede disfrutar de la victoria en todas las áreas de su vida por causa de que hay problemas que no entiende, hay situaciones que se tienen que resolver de una manera que humanamente no se puede y que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Porque el creyente no ha entendido que Jesucristo necesitó la unción del Espíritu Santo para ejercer su ministerio. Porque el creyente no ha entendido que los discípulos necesitaron la unción del Espíritu Santo cuando se convirtieron en apóstoles y nació la iglesia para cumplir su ministerio. Porque el creyente nacido de nuevo hoy en día no ha entendido que la primera iglesia que nació el día de Pentecostés recibió la unción del Espíritu Santo para caminar en el poder de Dios y caminar en la victoria. Pero cuando el creyente entiende que necesitamos la unción y la ayuda del Espíritu, entonces otra cosa va a hacer. Entonces las cosas van a suceder en la manera en la que Dios diseñó. Pero el hombre creyente nacido de nuevo, al olvidar, al no pedir la ayuda, al no entender que el Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos, a que podamos apropiarnos de todas las cosas que nos fueron concedidas por gracia: libertad, salud, bienestar, victoria, valentía, conquistar, prosperidad, aceptación. Cuando el creyente no entiende que el Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas para que nosotros podamos conquistar, el creyente lo único que está haciendo es caminar en sus debilidades y permitiendo que las debilidades sean un obstáculo y que hagan miserable al creyente. Hay tantos creyentes hoy en día, y discúlpeme lo que le voy a decir, pero hay tantos creyentes hoy en día que viven de una manera miserable. Y a miserable me refiero que si Dios nos otorgó en Cristo Jesús la mejor manera de vivir en victoria en todas las áreas de nuestra vida, no vivir así es vivir de una manera miserable. Ahora, no estoy diciendo estas cosas para que nadie se sienta o para que alguien se sienta condenado, sino lo estoy diciendo con la oportunidad de que podamos entender qué es a lo que Dios nos llamó y aspirar a ello. Y poner nuestros ojos en Jesús y entender la naturaleza y el corazón de Dios y saber lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz y cómo nos dio al Consolador y una ayuda necesaria para que ninguna debilidad nos estorbe y nos haga fracasar, para que ninguna debilidad cause que el creyente pueda vivir de manera miserable. Pero todo hombre que vive sin Cristo vive de manera miserable, aunque aparentemente viva en prosperidad, viva en riqueza o viva en salud, pero nadie puede vivir de manera victoriosa y de manera abundante si no tiene a Cristo y si no tiene la ayuda del Espíritu. De otra manera, cualquier persona podrá alegar, podrá
insinuar, podrá presumir, podrá aparentar, pero vivirá de manera miserable en este mundo. Y miserable significa vivir vulnerable bajo los designios de aquel que viene a hurtar, a matar y a destruir, bajo los designios de la carne, bajo los designios de la lascivia, de la lujuria, del egoísmo, del egocentrismo, del amor al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que cuando el creyente entiende que nos ha sido dado un ayudador glorioso, poderoso y maravilloso para estar con nosotros hasta que el Señor Jesucristo venga a rescatarnos, a redimirnos, a llevarnos con Él para siempre. Si el creyente entiende esto, entonces va a poder decir, Espíritu Santo, tú estás conmigo, nunca me dejarás, nunca me abandonarás, tú me has sellado, tu unción está sobre mí y necesito tu ayuda. Ayúdame y tú vas a vivir bajo la ayuda del Espíritu Santo en todo momento. Cuando tú así lo crees y lo solicitas y te dispones. No sé si usted ha conocido personas que piden ayuda, pero no esperan a la ayuda. Digamos que es como cuando alguna persona va en un carro, digamos que van 3 o 4 o 5 en un carro y se poncha una llanta. Y entonces se baja el chofer y ve que la llanta está ponchada y hay que cambiar la llanta. Y entonces dice, compañeros que van con él, ayúdenme a cambiar la llanta. Pero el chofer se baja, abre la cajuela, saca la llanta de refacción, saca todo el herramental y empieza a hacer toda la llanta. Y los compañeros apenas se iban a bajar del automóvil y aquel chofer, aquella persona que iba manejando, digamos que sea el dueño del carro, no esperó, no fue paciente y él hizo todas las cosas. Y después dijo, es que no me ayudaron, es que aquella persona, el dueño del carro, no fue paciente. Pidió ayuda, pero no se esperó a la ayuda. Así es que el Espíritu Santo nunca va a llegar tarde, nunca va a tardarse. Pero podríamos nosotros tener algún obstáculo, alguna objeción, alguna cuestión que no entendemos. Así es que necesitamos ser pacientes. Y nunca desestimar la ayuda que el Espíritu Santo tiene para nosotros, pero antes bien estimarla como necesaria, como indispensable, porque no queremos vivir en debilidades, porque no queremos vivir de manera miserable, porque no queremos perder lo que nos fue concedido por gracia, porque no fuimos llamados a ser cola, sino cabeza, porque no fuimos llamados a ser menos, sino más. Porque Dios no viene para quitarnos, sino para darnos. Esa es la abundancia de su gracia y de su justicia. Pero necesitamos que el Espíritu de Dios nos ayude, porque este mundo en caos nos ha instruido tanto, nos ha enseñado tantas cosas equivocadas, que mientras entramos en el proceso de renovar nuestras mentes de una manera exitosa con la palabra de Cristo, y aun que estemos renovados de una manera madura, siempre vamos a necesitar en este mundo la ayuda del Espíritu Santo como prioridad. Así es que el Señor no está insinuando que aquel que considerara y que necesitara la ayuda, que la solicite. No está insinuando que hay quienes la necesitan y quienes no, sino lo está haciendo en una manera de respetar nuestras decisiones y nuestro libre albedrío, porque Dios nunca va a obligarnos a que nosotros dependamos de Él y a que nosotros solicitemos su ayuda. Pero Él nos dice, aquí está todo lo que he hecho por ti y todo lo que he puesto a tu disposición y lo que tú necesitas. De tal manera que entonces si nosotros entendemos la necesidad de descansar en Él y de que Él nos ayude, entonces no caminaremos en nuestra propia prudencia, no caminaremos en nuestro propio entendimiento separados de Dios, porque separados de Dios hay debilidades que nos van a hacer vivir miserables. Porque separados de Cristo nada podremos hacer respecto a la victoria, respecto a lo que nos ha sido concedido por gracia, respecto al Evangelio, respecto a el poder de Dios, la sabiduría de Dios,
la palabra de Dios y el llamamiento y el propósito de Dios para ti y para mí en esta vida, en esta tierra. Ahora, déjame te digo lo que significa la palabra ayuda. La palabra ayuda es una palabra en el griego muy amplia, muy completa. Y tal parece que el escritor de Hebreos tuvo que, inspirado por el Espíritu Santo, hablar de una palabra compuesta de 3 palabras. Pero prácticamente la ayuda del Espíritu Santo significa, la primera parte es, se requiere la participación. Es decir, el Espíritu Santo no te ayuda si tú no participas juntamente con Él. No es que tú te mueves en el poder, pero tú participas juntamente con Él. Es decir, aquel que quiere caminar en fe tiene que permitir que la fe opere en su vida. Así es que tú participas juntamente con Él. El Espíritu Santo no nos está diciendo en su palabra, échate a dormir y yo hago las cosas. O no te preocupes, aunque tú no sepas, yo me encargo. Aunque tú no ores, yo me encargo. Aunque tú no leas la palabra, yo me encargo. No, tú tienes que participar. El Espíritu Santo no te va a ayudar si tú no participas con Él, si tú no tienes comunión con Él, si tú no tienes tu mente en las cosas del Espíritu. Recuerda que mismo Romanos en los primeros capítulos dice, el que tiene la mente en las cosas de la carne obtendrá muerte, pero el que pone la mente en las cosas del Espíritu tendrá vida y paz. Ahí es donde el Espíritu de Dios nos ayuda. Lo segundo o la segunda significado de la palabra ayuda es la palabra anti. La primera palabra o la primera, la palabra compuesta de ayuda en el griego, la primera parte es la palabra son, S-U-N, que es con la participación de. La segunda parte de esta palabra en el griego es la palabra anti, que significa actitud contraria o algo en contra, es decir, una actitud que tiene que ver con actuar en contra de una manera enérgica y violenta. Es decir, el Espíritu de Dios va a apoyarnos, va a ayudarnos en contra de las debilidades, en contra de cualquier objeción espiritual, emocional, situación difícil o adversidad, en contra de una manera violenta y enérgica que causará la victoria. Y la tercera parte de esta palabra compuesta, que significa ayudar, que en español solo tiene 5 letras, A, Y, U, D, A, R. Bueno, creo que son 6 letras. Pero esta palabra es el verbo ayudar, aunque ayuda es de 5 letras, A, Y, U, D, A. Pero la tercera palabra compuesta en el griego, o la tercera parte de la palabra compuesta ayudar en el griego, es la palabra lambano, que significa tomar algo por la fuerza. Tomar algo o tomar algo por la fuerza. Así es que el Espíritu Santo, cuando nos ayuda, necesita tu participación y la mía. Y tiene el coraje y la energía y el poder para tomar todo lo que es necesario por la fuerza, para darte la victoria por la fuerza. Así es que, terminando con este versículo, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Hay quienes se afanan, hay quienes se justifican, hay quienes necesitan religiosamente pedir las cosas en el entendimiento. Creen que si las cosas las piden en el entendimiento, Dios va a escuchar, Dios va a decidir ayudar y Dios va a decidir mover su mano para actuar. Pero muchos creyentes, pensando esto, ignoran que Dios ya se movió, que Dios ya operó, que todo está a nuestro favor y que no le podemos pedir a Dios cosas que ya nos dio, ni pedirle a Dios que haga algo que Él nos dijo que nosotros hiciéramos. Así es que cuando el creyente a veces religiosamente quiere orar en el entendimiento y cree que si no lo hace, Dios no va a operar y actuar, lo que debemos entender, y no estoy diciendo que no oremos en el entendimiento, el apóstol Pablo dice, oraré por tanto en el entendimiento, oraré por tanto en el espíritu. Pero si hay algo que nosotros debemos entender es que el entendimiento es muy sencillo.
Si yo no puedo pedirle a Dios que me dé algo, porque ya me lo dio, entonces tengo que entender en la Biblia qué es lo que ya me fue concedido por gracia. Y el Espíritu Santo es el que me fue dado para entender esto. 1 Corintios 2:12. No recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es que no necesito orar en el entendimiento, sino necesito conocer la palabra de verdad para saber lo que el Espíritu de Dios me ha concedido y que el Espíritu Santo me lo revele. Y lo segundo es que dice la Escritura que yo no le puedo pedir a Dios que haga algo que Él me dijo que hiciera. Y a veces no sé cómo, pero entonces tengo que permitir que el Espíritu de Dios me ayude para saber cómo. Y cuando pido, no, a lo mejor tampoco sé pedir. Entonces, ¿qué debo hacer? Ponerme en armonía con el Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, ayúdame. Y una de las maneras, no es la única, pero una de las maneras más elocuentes o más adecuadas de acuerdo a la Escritura es que cuando yo oro en el Espíritu, cuando yo, el creyente, ora en lenguas, dice la Escritura que no está orando en el entendimiento, pero está orando a Dios. Dice que está hablando misterios. Dice que está siendo inspirado. La palabra dice que cuando oramos en lenguas estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo se fortalece, nuestro interior se fortalece. Así es que lo mejor, aunque no estoy hablando de que sea la única manera, pero lo mejor para iniciar en este proceso de permitir que el Espíritu Santo nos ayude es hablar en lenguas. Porque cuando hablamos en lenguas sabemos que estamos en armonía con el Espíritu. Y el Señor escudriña nuestro corazón y sabe Él de qué tenemos necesidad. Así es que podemos, si queremos, digamos que alguien necesita un trabajo o quiere que se quiten los obstáculos de el jefe que trae las cosas en contra del empleado y el empleado es el creyente, entonces puede decir, Señor, aquí está esta situación, tú conoces mi situación y yo, digamos, es un ejemplo, yo bendigo a mi jefe, bendigo a mis compañeros de trabajo y resisto todo engaño y toda mentira que se levante en contra mía y entonces ayúdame Espíritu Santo y entonces al empezar esta persona, este creyente, a orar en el Espíritu, a orar en lenguas de una manera consistente, el Espíritu Santo estará intercediendo, ayudando, causando la victoria para aquel creyente con gemidos indecibles. Los gemidos indecibles no son las lenguas, no, es el Espíritu que intercede con gemidos indecibles. Ahora, digamos que alguien tiene un negocio y no están viniendo los clientes y hay una situación, bueno, entonces entender cuál es la situación. Señor, enséñanos si hemos cometido errores, haznoslo saber. No queremos cometer errores, pero hablamos bendición a nuestro negocio. Si hay falta de unidad, clamamos a la unidad y entonces orar en el Espíritu y decirle al Señor, Espíritu Santo, ayúdanos. Y orar en lenguas y ser consistente, no una vez, sino de manera continua, hasta que las situaciones se solucionen. Lo mismo es cuando el creyente tiene un problema con su cónyuge o con sus hijos. Si sabe que hay el problema, el creyente, el esposo no va a orar, Señor, cambia a mi esposa, no. Si hay algo incorrecto en mí que no está permitiendo que mi esposa sea feliz y que no está permitiendo que mi matrimonio sea exitoso, Señor, házmelo saber, enséñame, guíame. Y si hay algo que estoy haciendo mal y si el esposo lo sabe, retírese, arrepiéntase de esa situación, de esa actitud. Tenemos perdón en Cristo y entonces ora en el Espíritu para que se restablezca la situación con su esposa, con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay un problema en donde parece ser que ya está llegando, parece ser que ya está llegando, parece ser que ya está llegando, pero no llega. En cualquier situación, en la economía, en un negocio, en una restauración de relaciones, en la salud, etcétera, cualquier cosa, póngalo delante del Señor en oración y entonces pida la ayuda del Espíritu, sepa que el Espíritu siempre está disponible para ayudarle y ore en el Espíritu una y otra vez y permita que el Espíritu Santo, que el poder de Dios quite todo obstáculo que aún usted no entiende y no ve. Y entonces que los vientos cesen, que el mar se aquiete y que todo se convierta en bonanza y que usted pueda conquistar
cada una de las áreas de su vida y que sea exitoso de manera contundente, de manera consistente, caminando hacia allá en el nombre de Jesús. Así es que yo le animo en Cristo que persevere. Yo le animo en Cristo que entienda que el Espíritu Santo es indispensable. Si nosotros echamos en tierra la ayuda del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo y cómo ejercitarnos en caminar en esta victoria, vamos a permitir que nuestras vidas estén dirigiéndose a vivir de una manera miserable, como si no tuviéramos a Dios, como si no tuviéramos a Cristo. Desafortunadamente, muchas personas que han conocido a Cristo están dirigiéndose hacia allá por ignorar permanecer en la palabra, por ignorar la ayuda del Espíritu, por ignorar la unción del Espíritu. En este mundo, en este día, se ha ignorado tanto, se ha perdido tanto, se ha mezclado tanto la incredulidad y la vanidad de este mundo que han impedido que el creyente vea de una manera entendida, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y ha impedido que los creyentes puedan entender la bendición a la cual Dios nos ha llamado y que los creyentes puedan entender cuán grandes recursos y bendición Dios ya nos concedió y nos dio por gracia. Así es que, cuán bendición tenemos en Cristo, cuán bendición tenemos en nuestro Salvador y en nuestro Señor, cuán benditos hemos sido por causa de que Él cumplió su promesa, envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y la unción, el bautismo de su Espíritu Santo para tener una ayuda continua. Y la ayuda del Espíritu Santo no solo es para conquistar, pero es para que podamos estar seguros, para que podamos recibir la revelación de la palabra en nuestras vidas y cumplir nuestro propósito, porque el Señor nos dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo el bautismo, recibiendo la abundancia de gracia y el regalo de tu justicia. Declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Espíritu Santo, ayúdanos en todo tiempo y en todo momento. Que un espíritu de sabiduría y entendimiento venga a nuestros hermanos y a todos los que escuchen a partir de ahora en el nombre de Jesús, para que estemos disponibles en todo tiempo y en todo momento a caminar en compañía tuya, con tu ayuda, participando juntamente contigo y conquistando lo que ya nos fue dado por gracia en Cristo Jesús, en la victoria de Cristo. Amén, amén y amén.